Doctora, buenas noches. ¿Me confirma si está en sala? Muy buenas noches y ya me encuentro en sala. Voy a dar inicio, por favor. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno SIC. Bienvenidos al curso de Anestesiología y Cirugía de Emergencia en Animales Exóticos, Intervenciones Críticas. El ponente a cargo del curso es el médico veterinario Ángela Parra González. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier duda o consulta que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen adquirir la clase grabada, material de estudios más certificación, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, bienvenidos al curso de Anestesiología y Cirugía de Emergencia en Animales Exóticos. La ponencia como tal se divide en 5 ítems. La primera va a ser selección y dosificación de anestesia en las diferentes especies. El segundo módulo va a ser monitorización avanzada y manejo de complicaciones intraoperatorias. La tercera van a ser técnicas quirúrgicas para las diferentes particularidades de los pacientes exóticos. El cuarto ítem va a ser la parte de manejo de shock y control de hemorragias en soporte avanzado. Y por último, las consideraciones éticas y legales de anestesia en cirugía de emergencia. Entonces, para poder dar inicio, les recomiendo mantener sus audios y micrófonos apagados. Al final de la ponencia les estaré respondiendo cualquier duda o inquietud que tengan respecto al tema. Bueno, entonces para iniciar, empezamos con la primera ítems, que es la selección de dosificación anestesia en diferentes especies. Entonces, en primera instancia, empezamos hablando de los pequeños mamíferos, los cuales se van a componer específicamente de los cobayos o también se conocen como los cuy, la parte de los ratones, los erizos, eh, perdón, los erizos, sí, también se incluyen aquí, y y los cuales, como tal, las medicinas que más se utilizan para la parte de anestesia y sedación. Entonces, recuerden que un procedimiento anestésico pues cumplen con unos tiempos de anestesia, ¿sí? El tiempo de la premedicación, la inducción y el mantenimiento. Entonces, la premedicación más que todo se hace para que los pacientes, más que todo en especies exóticas, disminuyan un poco el estrés, ya que ellos pues están acostumbrados cuando la parte de nosotros, los seres humanos, los humanizamos un poco, se acostumbran pues solo a ver a esas personas o a estar el ambiente en casa en ellos. Ya cuando ingresan a un centro veterinario, claramente hay un nivel de estrés más alto, ya que hay humor de otras especies y un lugar ajeno y personas que el paciente no conoce. Entonces tienden a estresarse demasiado. Entonces, para minimizar el estrés y el riesgo anestésico, siempre se respetan los tiempos de anestesia, primeramente, pues como la parte de la premedicación. Ya como tal en la parte inductoria se compone más que todo pues para realizar una buena tricotomía en el área inferior. Por favor me colaboren con los audios. Ok. Entonces, como les comentaba, en la parte de la inducción, ya es más que todo pues de pronto para hacer una tricotomía amplia y suficiente y una antisepsia. En la zona pues a incidir que nosotros querramos pues como tal para este procedimiento quirúrgico.
con el fin de monitorear todas las constantes fisiológicas estén de formas adecuadas. Y por último, la parte del mantenimiento, que es mantener el plano del paciente en la parte de anestesia. Entonces, un solo medicamento no me va a cumplir los 3 tiempos de anestesia y por ende la tríada anestésica también se va a componer de relajación muscular, la parte inductoria y la parte como tal de sin dolor. Entonces, un solo medicamento no me va a cumplir pues con esta triada quirúrgica o anestésica. Entonces, para eso se debe potencializar la parte de la farmacología. Entonces, por lo menos debemos incluir un tranquilizante en conjunto con un anestesista, con un medicamento de anestesia, con el fin de potencializar ambas cosas y que por ende el paciente esté en un plano quirúrgico adecuado y que el paciente no sienta dolor. Entonces, micrófono encendido, me colabora con el audio, por favor. Doctora, usted está como anfitrión, puede, por favor, los audios y los videos, puede cancelarlo de los que están presentes. No, de las personas que están con cámara encendida, doctorita. Regálame un momento. Ok. Bueno, entonces, como les venía comentando, un solo anestésico pues no me va a cumplir todo lo que pues un paciente requiere en la parte de anestesia. Entonces, los más utilizados en pequeñas especies, en pequeños mamíferos, perdón, tenemos 3 combinaciones, las cuales pues me han funcionado y por ende pues no produce tanta disminución de pronto de alguna alteración a nivel como tal de riesgo. Lo que quiero decir. Vale, porfa, no sacarlos de la charla porque son personas que de pronto no me están colocando atención, mantener sus audios y micrófonos apagados. Entonces, les comentaba, por el momento tenemos tres fórmulas, las cuales me han funcionado bastante bien y que por ende, pues no me han causado de pronto alteraciones adversas en estas pequeñas especies o pequeños mamíferos. Entonces hablamos de la ketamina. La ketamina pues es un agente disociativo, el cual pues las dosis en ellos son un poco más altas, que va entre 40 hasta 50 miligramos por kilo. La silacina se compone como un tranquilizante, la cual cumple o es del grupo de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Entonces, este receptor, tranquilizante, se va a potencializar junto con la ketamina, entonces se van a potencializar para cumplir la triada quirúrgica o anestesióloga. Eh, Hablamos del siguiente grupo, que también, bueno, de la siguiente combinación, la ketamina, lo mismo es un agente disociativo, la cual tiene un componente o la dosis, la misma anterior mencionada, que es de 40 a 50 miligramos por kilo. Ah, me faltó mencionar, las dosis que les voy a mencionar, más que todo, pues como en ellos es un poco difícil la parte de acceso de vías endovenosas, entonces lo ideal se pueden implementar estas combinaciones para la parte como tal intramuscular.
ya sea que de pronto las deseen combinar o por individual, no hay problema en estas pequeñas especies. Entonces, normalmente pues estas, cualquiera, tanto de la ketamina, silacina o las combinaciones que les voy a mencionar, normalmente pues ellas son más asequibles a nivel intramuscular y tienen mejor absorción. Entonces, por ende, se pueden manejar también intramuscular a comparación de la parte como tal de pequeñas especies como fenilos y caninos. Entonces, o si de pronto se les hace más asequible, se pueden implementar endovenosos. Normalmente, pues las venas endovenosas para estas especies, más que todo utilizamos yelcos de color morado, que son los más pequeños y son, por ende, los más eh, prácticos para estas especies. Entonces, la siguiente, les hablaba pues de la ketamina. La dosis es de 40 a 50 miligramos. Como les digo, la ketamina pues es un anestésico que cumple pues con la parte de ser un agente disociativo. Entonces lo podemos combinar con la parte pues de la silacina. Entonces, la silacina, pues, es del grupo, perdón, el diazepam, normalmente es del grupo de las benzodiazepinas. Entonces, lo que va a ocasionar es que él precisamente, pues, va a tener una afinidad por los receptores de benzodiazepinas y van a inhibir, por ende, la reacción del receptor del GABA y, por ende, del sistema nervioso central. Entonces, por ende, las benzodiazepinas en pequeños mamíferos son muy seguras. Normalmente, pues ellas se utilizan más que todo para la parte de convulsiones, ¿sí? Pero aparte, pues se maneja como tranquilizantes y se puede potencializar con la ketamina. Otra dosis que se pueden implementar, más que todo en este caso para el dolor, hablamos pues la dosis del fentanilo. El fentanilo es un opiáceo. Se puede implementar a dosis de 0,03 y el diazepam, como les comentaba anteriormente, que es una benzodiazepina, se puede implementar a 1 miligramo por kilo a nivel endovenoso o intramuscular. Entonces, cumpliendo pues esta triada, les estoy hablando tanto de sedantes en conjunto con la parte de anestésicos y opioides para el dolor. Los tres medicamentos me pueden implementar o me pueden conducir a inconsciencia, relajación muscular y analgesia, que es lo que nosotros queremos en la parte de quirófano. Esos serían los medicamentos en pequeños mamíferos que podemos implementar, que son seguros y que personalmente los he implementado. Los pacientes tienen un buen despertar, pero por ende, pues ya les explico de pronto algunas complicaciones que pueden llegar a tener en cuenta. Normalmente en la parte de los hurones, que también son bastante común, que nos llegan de pronto en estas especies a la parte de cirugía, no solamente pues en esta especie, sino pues en todas las que les voy a hablar referente a silvestres, es importante que un paciente que está deshidratado, es importante sobrevalorarlo de nuevo o a las 24 horas o si está hospitalizado, hacer un chequeo completo ya que si es debida, o sea, si es necesario sí o sí ingresarlo en la parte de quirófano, debemos reducir la dosis a la mitad si es necesario o ajustar las dosis dependiendo de las condiciones que esté mi paciente, con el fin de no generar más hipotensión, más shock hipovolémico o más como tal descompensación a nivel sistémico. Normalmente, pues para esta especie también se pueden implementar la dosis de la ketamina con la parte de la silacina. Entonces, como tal, la ketamina, perdón, es un agente disociativo, les había comentado. Pero entonces, normalmente, pues el que es lo que ocasiona, ¿sí? A nivel sistémico. Entonces, lo que va a hacer específicamente, pues es bloquear el transporte específicamente de la dopamina y la serotonina, causando pues una disociación del sistema nervioso central. Por eso se denomina de esa manera. Entonces, por ende, la dosis en ellos va de 5 a 8 miligramos por kilo y se puede manejar en dosis para implementar la parte analgésica con medetomidina. La podemos implementar a dosis de 0,1 miligramos por kilo.
Como les digo, estas dosis se pueden implementar intramuscular o endovenosa si de pronto se nos hace imposible obtener una vía endovenosa en estas especies. La silacina, alfa-2 adrenérgicos, hablamos de 2 miligramos por kilo. Se puede combinar con butorfanol, dosis de 0,2 miligramos por kilo, también intramuscular o endovenosa. A nivel de los conejos, que también es una de las especies que más también nos llega en la parte de quirófano o en la parte de urgencias o clínica veterinaria. Entonces, tenemos varios medicamentos que normalmente algunos se usan demasiado y otros la parte como tal de que sí se pueden implementar. Entonces, los que se pueden implementar, aunque pues la mayoría, es importante si de pronto en sus clínicas tienen la parte de anestesia inhalada, sería pues lo ideal que nosotros implementemos el isoflurano como un protocolo de mantenimiento para nuestras especies o para nuestros pacientes, ya que ella pues es una anestesia inhalatoria, la cual se puede eliminar vía respiratoria y que por ende pues hace más fácil un despertar. No quiere decir que no tenga su riesgo, pero siendo pues estas especies exóticas o silvestres, normalmente pues ellos no están muy acostumbrados a todos los procedimientos que se le puede hacer a un canino o felino. Normalmente pues desparasitación, el control de vacunas o todo el tiempo estar con alguna medicina en constante como ellos, que normalmente pues en ellos son muy rara vez que de pronto ingresen a la parte como de quirófano o que requieran algún tipo de medicina. Entonces, para un mejor despertar sería el mantenimiento con la parte del isoflurano. El diazepam o el midazolam son el grupo de las familias de las benzodiazepinas, que normalmente pues lo que hace, como les dije anteriormente, bloquea los receptores de benzodiazepinas y por ende potencializan la parte de los receptores GABA y por ende generan pues una neurotransmisión en el sistema nervioso central. Entonces, normalmente pues ellos lo que hacen es potencializar el efecto de relajación muscular y por ende de tranquilización. Y por ende, para potencializar de pronto la analgesia se puede combinar con la ketamina. Entonces, el diazepam y el midazolam se pueden instaurar en dosis de 0,5 a 3 miligramos y la ketamina en dosis de 20 miligramos por kilo. Lo mismo a nivel intramuscular o endovenoso si de pronto lo desean ustedes. Hay dos medicamentos que normalmente, digamos, el soletil es completamente tóxico para los conejos y la atropina no hace absolutamente nada en los receptores de contracción y ventilación en la parte cardíaca. Entonces, normalmente el soletil también es del grupo de las benzodiazepinas. Él se compone o como por ende tiene dos factores, que es el solazepam y la tiletamina. Entonces, por ende, en la parte hepática, por la tiletamina, en el PET citrocromo 450 del hígado, por ende el paciente no lo va a poder eliminar. Entonces se va a quedar a nivel sanguíneo generando como una doble dosis y generando toxemia y a lo último fallo cardiorrespiratorio. Entonces por eso empiezan a ventilar mal. Los pacientes se descompensan un choque hipovolémico o hipotensivo. Por lo mismo, porque estamos intoxicando al paciente, ya sea que se aplique a nivel endovenoso o intramuscular. La atropina, por ende, en la parte de los conejos, a nivel de nosotros hacer un RCP o agregar, de pronto aumentar las contracciones a nivel del ventrículo y la aurícula cardíaca, no va a tener efectividad. La que hace más efectividad es la adrenalina, que sí llega a las válvulas para que genere las contracciones. Esta, por ende, solamente queda en sangre y no hace de pronto alteración de contracción a nivel cardíaco. Es nula y por ende, para si ustedes quieren reanimar el paciente, lo mejor sería administrarle adrenalina más natropina. No es que sea tóxica, sino que en ellos no hace la mayor efectividad que pueda hacer de pronto la adrenalina llegado en casos de emergencia. Hablamos de la parte de elección anestésica para la parte de aves. Normalmente pues son varias especies, las que más llegan en común. eh, Son la parte de las cacatúas, la parte de las guacamayas
la citacia real o los loros australianos, que normalmente son los que más pueden llegar en la parte de la veterinaria o urgencias. Las dosis que podemos implementar en ellos, hablamos pues de lo mismo la ketamina, como les mencioné, es un agente pues disociativo. La dosis que podemos implementar es de 15 a 40 miligramos por kilo. La cepromacina es un tranquilizante mayor o es un tranquilizante neuroléptico, como lo de la familia de las fenotiacinas. Entonces, normalmente lo que él causa es que hace pues una depresión específicamente en 6 receptores, como lo son los receptores de dopamina, los receptores alfa, los receptores muscarínicos, los de histamina, la serotonina, 5-TH. Entonces, como bloquea tantos receptores, que bloquea los 6, por eso se llama un tranquilizante mayor o neuroléptico, que por ende, ¿qué me va a causar en el ave? Que cause de pronto una acción analgésica y de relajación muscular, pero que se potencializa con la parte de la ketamina. La dosis que se puede implementar es de 0,5 a 1 miligramo por kilo, ya sea intramuscular o endovenosa. Eh, la silacina y la ketamina ya se las había mencionado, entonces hablamos de la ketamina dosis de 15 a 40 miligramos por kilo y la silacina dosis de 4 miligramos por kilo, ya sea intramuscular o endovenosa. La ketamina, otra combinación, más medetomidina, la ketamina de 2 a 10 miligramos y la medetomidina de 0,2 a 0,8 miligramos por kilo a nivel intramuscular o endovenoso. La otra combinación, la ketamina más el diazepam, 15 a 40 miligramos por kilo de la ketamina, el diazepam 1 a 1,5 miligramos por kilo a nivel intramuscular y endovenoso. Y por último, para la parte como tal eh, de reptiles, normalmente pues en ellos también se utiliza más que todo pues el isoflorano, pero también se puede combinar propofol más ketamina. El propofol es un anestésico de acción corta, el cual esto no causa tanta hipotensión a nivel como tal sistémica, pero sí puede causar un poco de apnea en estos pacientes. Entonces, de pronto usarla con precaución. Normalmente lo que hace el propofol, pues, es provocar una depresión del sistema nervioso central, aumentando pues el GABA. Entonces, la dosis a implementar es de 10 a 50 miligramos por kilo. Este se puede implementar subcutáneo o intramuscular en estas especies, en algunas, no en todas. Más que todo en subcutánea, solamente lo he implementado en la parte de tortugas, ya que en ellas es muy difícil encontrar pues una vena. En ellas pues no me causa tanta hipotensión, pero sí un poco de apnea. La ketamina, un agente disociativo, de pronto para compensar a dosis de 10 miligramos por kilo, esta sí solo se puede a nivel intramuscular, perdón, endovenosa. Para completar, lo ideal es que de pronto si tienen la posibilidad, mejor utilizar pues el isoflurano, mejor elección en cualquier especie, ya que pues en ellos tienen un mejor despertar. Es importante que antes de aplicar este tipo de anestésico como el isoflurano, es importante ventilar o oxigenar muy bien al paciente antes de pronto de anestesiar el paciente, con el fin de que la oxigenación, la presión cardíaca, ya sea sistólica, diastólica o la media, cumplan su función de forma adecuada y por ende el paciente ingrese en plano anestésico correcto o así sea pronto de sedación. Y por ende, aparte, pues se le pueden agregar la parte para el dolor, pero el ideal para todas las especies, ya sean perdón, la parte de aves, pequeños mamíferos, reptiles, se pueden implementar con esta parte, la parte anestésica como tal, que sería pues la mejor elección que les puedo decir. Mejor despertar, aunque no quiere decir pues que las dosis que les mencioné no se puedan realizar, pero para mayor seguridad, que no indica que no tengan su riesgo, se pueden implementar pues la parte como tal del isoflurano.
Eh, un recordatorio pues para todas las especies. Normalmente, bueno, este es el segundo módulo que va a ser la monitorización avanzada y manejo de complicaciones intraoperatorias. Entonces, normalmente la monitorización que nosotros debemos tener en cuenta es específicamente la parte de sus constantes fisiológicas, que se compone específicamente de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, su sístole, su diástole, su media, su oxigenación, su temperatura, su tiempo de llenado capilar y retorno de pliegue cutáneo, que sería como tal la monitorización correcta que yo puedo implementar en mi paciente durante el procedimiento quirúrgico. Em, Les dejo la siguiente nota, que es para cualquier especie de partes exóticas. Ellos no necesitan un ayuno prolongado, ya que pues ellos no pueden vomitar. Entonces, el ayuno puede ocasionar problemas gastrointestinales e disminución de la glicemia como la hipoglicemia y y la privación de agua puede producir deshidratación completa del paciente. Entonces, el ayuno lo que va a ocasionar es que el paciente ingrese en una patología sistémica y que por ende, pues el paciente no va a generar, pues no va a cumplir de pronto o no va a rendir a nivel sistémico, a nivel de la cirugía, que por ende los fármacos que podemos implementar empeoran el cuadro clínico del paciente. Entonces, les dejo esa nota para que la tengan en cuenta. Normalmente los pequeños mamíferos tienden a generar este tipo de patologías como hi- hipotermia, ¿sí? Por algunos fármacos de anestesia como reacción adversa. Hipoglicemia, lo mismo por de pronto que dure mucho tiempo sin ayuno el paciente o que de pronto por algunos fármacos que hayamos implementado o la duración del tiempo de anestesia le hayan generado esta alteración. Em, los pacientes de pronto que tengan enfermedades subclínicas o clínicas en el momento y que compliquen el cuadro clínico del paciente y que por ende el paciente tenga comprometido, por ende, las vías aéreas como tal, que por ellos como por ende no ocasionan una forma correcta de sus vías aéreas, ya que de pronto pues no tengamos cómo oxigenarlos de forma correcta o que por ende tengan una presión respiratoria bastante marcada. Normalmente en la parte de las chinchillas, que en algunas ocasiones son las que de pronto más nos pueden llegar, o también se compone también como de los hámster o la parte de algunos ratones rusos o chinos, se pueden como tal deducir de estos parámetros como tal. Normalmente la esperanza de vida o la longevidad de ellos nos cubre por lo menos 10 años, aunque los hámsters normalmente su longevidad por ende es menor, que dura por ahí unos 3 años como máximo, porque normalmente la médula ósea en estas especies, no solamente pues de los hámsters, hay algunos chinchillas o algunos ratones rusos que por ende pueden ocasionar hiperplasia medular. Entonces, ¿qué pasa? A nivel medular, entonces, los glóbulos blancos, rojos y plaquetas, por ende, empiezan a generar un desgaste y como tal, el cementerio de estos glóbulos rojos es específicamente la parte del páncreas y del hígado. Entonces, es allí donde ellos empiezan a generar lipomas o que empiezan a generar masas en toda la parte sistémica, ya sea a nivel de miembros, a nivel de tórax o de cabeza, y que por ende comprometan la vida, ya sea por alimentación, la parte de agua o que ponen de su caminar o su compromiso de vida. Entonces hay que ver siempre pues la longevidad y que los propietarios también los tengan en cuenta. Según el peso, normalmente en hembras va de 400 a 600 gramos. Los machos son un poco menor de peso, 400 a 500 gramos. Su madurez sexual empieza a partir de los 8 meses. El ciclo estral de las hembras normalmente son poliéstricas estacional, más o menos en el mes de mayo a noviembre pueden estar ocasionando este ciclo. La duración del ciclo estral nos dura entre 30 a 50 días. Es bastante larga. La ovulación es espontánea. En algunas ocasiones, para que ellos puedan ovular, pueden ser inducido el coito en algunas especies. Periodo de gestación más o menos dura de 105 a 118 días o un promedio de 111 alrededor. Ellos pueden tener varias camadas, entre 1 a 6 crías.
Eh, el peso al nacer siempre va a ser de 30 a 50 gramos, el destete, de 6, ¿de qué? De 6 a 8. Y acá es donde nosotros vamos a entrar en la parte de monitorización. Ya teniendo en cuenta, pues de pronto, conocer un poco la especie, la temperatura va de 37 a 38 grados y la frecuencia cardíaca de 100 a 150 latidos por minuto. Me faltó la parte respiratoria. En ellos normalmente la parte respiratoria va de 30 a 40 latidos, sí, respiraciones por minuto. En la parte de los conejos, normalmente pues ellos lo que va a causar o alguna complicación intraoperatoria, más que todo es por hipertermia y por estrés. Los pacientes que de pronto sufren de estrés prolongado, ¿sí? Como les digo, a un paciente que salga de su hábitat de confort y llegue a un lugar extraño, humor de otros pacientes, puede llegar a que los pacientes no más con este síntoma de estrés puedan generar un fallo cardiorrespiratorio en consulta, no más con solo manipularlo otra persona. Entonces, antes de yo evaluar al paciente, siempre pues mantener el consentimiento al propietario de que puede suceder, así sea solo en consulta, solo por estrés. Los conejos son plenamente obligados a que respiren por la parte nasal, ¿sí? Si ustedes ven un conejo que esté respirando con boca abierta, que esté con lengua afuera, puede ser uno síntoma de estrés o que va a entrar en paro cardiorrespiratorio. Normalmente los conejos o las especies exóticas no son muy difíciles de pronto detectar de que estén enfermos, ¿sí? Ya que ellos, sus gestos, por ende, son plenamente igual. El paciente de pronto puede estar falleciendo que se ve totalmente igual, así está el quieto. Entonces, la manera pues de nosotros deducir en animales exóticos es que ellos, por ende, no estén comiendo de forma adecuada, no estén orinando de forma adecuada o defecando, que la parte del suministro de agua se reduzca y que por ende generen pérdida de peso. Sería la única manera para nosotros monitorear, ya que físicamente pues en ellos se ven exactamente igual, así el paciente de pronto esté por dentro o a nivel sistémico bastante decaído. Entonces, la temperatura normal en la parte de los conejos va de 8,5 a 40 grados centígrados. La frecuencia cardíaca va de 103 a 325 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria de 30 a 60 respiraciones por minuto. Volumen sanguíneo va de 57 a 78 como tal, referente a la parte ya si hablamos un poco más de los cuadros hemáticos de los pacientes, como tal su hematocrito. El tránsito intestinal, ellos tienen que estar defecando entre 4 a 5 horas, lo mismo los pequeños mamíferos, ya que su tránsito debe ser constante. El consumo de agua y el alimento es vital para estas especies. Hablamos del consumo de agua entre 50 a 700 ml kilo día y el consumo de alimento 50 gramos al día, difundidos o diluidos como tal en heno, en peyes, en verduras, que por ende pues que me competan o me compitan con el tránsito a nivel intestinal. Em, La parte como tal de las aves, lo mismo, ellas también por estrés me pueden generar que tengan una hipotermia a nivel como tal sistémico, se les disminuya un poco la glicemia o que compitan con alguna enfermedad clínica o subclínica a nivel como tal de hospitalización o de parte quirúrgica. Plenamente ellos como tal, pues contienen 6 sacos aéreos, como son la parte de los escapulares, los torácicos, los pulmonares y los abdominales. Entonces, como ellas tienen 6 sacos aéreos, entonces es más difícil que si ellas tienen un compromiso vital de aire, ya sea por respiración clínica o subclínica o compromiso por parte quirúrgica, entonces allí el paciente es donde puede entrar en paro cardiorrespiratorio. Entonces, es importante tener en cuenta la frecuencia cardíaca y respiratoria en conjunto con la temperatura. Hablamos de su temperatura 40-43, frecuencia cardíaca 120 a 300 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 12 a 36 respiraciones por minuto. Entonces, en fin, la monitorización de los pacientes
Depende siempre de las constantes fisiológicas. Si nosotros mantenemos estas constantes durante el procedimiento, pues el paciente va a tener un buen despertar, ya sea antes, o sea, prequirúrgico y postquirúrgico. Hablamos del tercer ítem, que van a ser las técnicas quirúrgicas más adaptables a pacientes exóticos o más particulares. Entonces, acá les tengo en resumen solo 4 enfermedades que requieren de pronto algún procedimiento quirúrgico en general que pueden competir. Entonces, normalmente los pequeños mamíferos, en conjunto con la parte de los conejos, como tal, ellos sufren del síndrome de mala oclusión. Entonces, ¿qué significa esto? Normalmente los conejos o la parte de los hámster o los ratones, todo el tiempo, la parte como tal de sus incisivos, todo el tiempo van a estar en un crecimiento continuo. Entonces, sus dientes van a crecer todo el tiempo, entonces pueden crecer entre 8 a 12 milímetros mensuales. Entonces, por lo que ellos necesitan un constante desgaste. Entonces, puede llegar un punto en que los pacientes se ven de esta manera. Los dientes, los incisivos totalmente eh, eh, con una mala oclusión, un aumento del crecimiento dentario y que por ende los pacientes no cumplan con el desgaste propio que ellos algunas veces realizan y que por ende generen esta malformación. Entonces los pacientes se van a tornar decaídos, anoréxicos y que por ende pues les compete la vida como tal. Entonces, normalmente hay otra gráfica. Ellos poseen en la parte superior 4 incisivos y en la parte inferior 2. Entonces, para que me hagan entender, para generar una buena oclusión, como se ve en la segunda imagen, los incisivos inferiores deben casar, ¿sí? O deben de pronto posicionarse de forma correcta con los incisivos que están en la parte de atrás, que son los más pequeños. Entonces ahí es donde ellos van a empezar a generar pues ese desgaste propio, haciendo un zigzagueo en estos incisivos y que por ende se puedan de pronto desgastar. Ya cuando están en este punto los pacientes sí necesitan de forma inmediata una intervención quirúrgica, ya que como les digo, es vital que un paciente consuma agua y alimento para que haya tránsito gastrointestinal y que por ende pues no se deshidrate. Entonces, es importante, como les dije en los conejos, una buena anestesia, lo ideal pues sería con isuflorano, ¿sí? Lo ideal. Y aparte se puede implementar el diazepam o el midazolam como un tranquilizante. Llega el caso de que no, también se puede utilizar ketamina. Importante recordar que el soletil es tóxico, entonces no se puede implementar. Em, entonces, el tratamiento como tal, pues es hacer una correcta, eh, la parte del corte de los dientes. Entonces, normalmente se puede hacer con un Dremel o una fresa, que normalmente pues también se utiliza pues para las otras especies, que es de este modelo. Hay de pronto un mito que dicen que de pronto con un corta uñas ellos pueden ir cortándole los dientes, hasta los mismos propietarios pues han llegado a consulta como que no, yo misma se los corto con el corta uñas y normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si se corta con el corta uñas normal de uso humano, entonces vamos a fracturar la parte de abajo del diente y del nervio. Entonces, ocasionando que el paciente al momento de hacer el zigzagueo para el desgaste, el diente se empieza a aflojar aún más y genere deterioro y debilidad. Entonces, al momento del paciente de comer, puede ocasionar una muela carnicera, que se conoce también en pequeñas especies, ya que toda la carga bacteriana, o por ende, me puede fracturar el diente y el paciente por dolor tampoco pueda comer. Entonces, podemos ocasionar eso o hasta un absceso por la parte dentaria, que se conoce también como la muela carnicera. Entonces, lo ideal pues es al momento de anestesiar el paciente, reducir con el Dremel o la fresa la parte de los dientes que tengan una buena oclusión, ¿sí? Hasta que ustedes vean que oclusiona de forma adecuada, ¿sí? Lo ideal pues no solo ver la parte de los incisivos, sino también los premolares y molares, generar pues que tampoco tengan pullas o de pronto algunas puntas que me dificulta el paciente comer. Entonces es importante siempre pues intubar el paciente y todas las correctas parte anestésica del paciente. Esta es otra imagen un poco más gráfica que se vería así pues ya en vida real.
Si ustedes toman una proyección radiológica, se van a ver la parte de los morales y premolares y molares y por ende los incisivos. Como les comenté, al nivel superior van a tener 4 incisivos que van a oclusionar de forma correcta con la parte de los incisivos posteriores o de atrás con la parte dentaria inferior. Acá les dejo pues un poco más gráfico en el cual pues la parte de los incisivos menores o superiores con los inferiores y la parte de los dientes premolares y la parte anatómica como tal. Vale. En aves, más que todo, lo que nos pueden ocasionar, más que todo es que uno, haya retención de huevos, ¿sí? Ya sea que el huevo, pues por ende no haya gestación, sino simplemente la cáscara que es puro calcio, y que por ende esto se puede generar en algunos lipomas o neoplasias a futuro, ¿sí? Como les digo, esto puede suceder en cualquier ave. El caso más común, pues, es la parte de este tipo de neoplasias. Entonces, que pueden salir en cualquier parte, como en la primera ave, en la parte del ala, puede estar creciendo una masa muy pequeña y que de la noche a la mañana, pues, eso se esparce, ¿sí? De forma adecuada. Que por eso el paciente empieza a generar autoestrés y que empieza a generar automutilación, que es quitarse todas las alas de ese lugar por estrés hasta que de pronto empieza a sangrar de forma constante. Y aparte por estrés, el paciente se empieza a deteriorar el calcio a nivel del pico, como se ve en la imagen. Lo otro, pues como les comentaba, la parte de los huevos, en algunas ocasiones pueden tener retención de huevos o por ende solamente que el huevo, como está por dentro, de pronto se reventó ocasionando una sepsis como tal. Entonces se ve de esta manera. Entonces, lo ideal pues siempre es tomar una proyección radiológica, ya que de pronto estas masas ocasionan normalmente muy rápido metástasis. Entonces, para ocasionar o examinarla de forma correcta, pues es importante tomar una radiografía para confirmar o descartar que el paciente tenga o no. Si es así, normalmente pues lo ideal es retirarla quirúrgicamente. Algunas ocasiones, no solamente por estas dos que les acabo de mencionar, puede ocasionar este tipo de lipomas o de pronto neoplasias común, que normalmente puede ser ocasionado por obesidad, por edad avanzada o que por ende la aparición de un tumor por algún golpe que el paciente tuvo. Entonces, lo ideal, pues, como les digo, el isoflurano, retirar la masa, si se puede, mandarla a parte de patología para saber si de pronto es algo patológico y recordar a los propietarios que esto puede reincidir, ya sea en el mismo lugar o en otro lugar, si es algo maligno, llegado el caso de que no se envíe como tal a cirugía, a biopsia. Los tricobesoares son muy común en pequeños mamíferos, que normalmente es lo que más llega a nivel como tal de, de cirugías como tal. Entonces, normalmente estos tricobesoares no son solamente exclusivamente pelo, ¿sí? Sino en algunas ocasiones pueden ser restos de alimento o por ende que la parte no tengan un buen tránsito gastrointestinal y que el paciente pues puede ocasionar esta alteración. Entonces, esto normalmente originan deshidratación, dietas que son bajas en fibra y por ende eh, los pacientes deben ser intervenidos quirúrgicamente de forma inmediata, porque se hagan de cuenta que es un cuerpo extraño que está en la parte intestinal. Entonces, un cuerpo extraño, si dura mucho tiempo, lo que va a ocasionar, pues es un deterioro de la parte como tal intestinal, generándole una sepsis y que lleguen muchos radicales libres en la zona y que el paciente, por ende, se desestabilice completamente y que pueda llegar hasta tal punto de un shock endotóxico o septicémico y que pueda fallecer. Entonces, la correcta corrección, pues, es ingresarlo a quirófano, en el cual, pues, vamos a introducir hacer una laparotomía exploratoria y visualizar y confirmar, según con mis diagnósticos, que más que todo se visualiza en ecografía. Entonces, ahí lo que vamos a hacer, pues, es mirar si está en intestino delgado y grueso y empezar a proceder. Entonces, tengo una imagen gráfica
Entonces, como se ve en la imagen A, lo importante es que si llegado el caso, pues está el tricoesobares en esa porción, nuestro ayudante pues va a tener esa porción sujetando y haciendo presión con los dos, sus manos, con el fin de que al momento de abrir, pues de pronto no esparzamos la infección, llegado el caso que presente el paciente. Entonces, como se ve en la imagen A, vamos a realizar pues la incisión, pues que llegue a la luz intestinal con una hojilla de bisturí. Como se ve pues en la imagen B, lo que vamos a hacer es que con unas tijeras, ya puede ser de material o Messenbau o anatómica, retire de pronto la selección elíptica, más o menos, dejar pues una porción entre 2 a 3 milímetros para poder nosotros sacar el tricoesobares. En la imagen C, esto con el bisturí pues vamos a profundizar y se retira pues el cuerpo extraño, ¿sí? O el tricoesobares y por ende se cierra la incisión con puntos simples sueltos. Normalmente cuando es intestino delgado no podemos hacer sutura invaginante porque podemos generar estenosis de la luz. Cuando es intestino grueso, ya que pues este tiene una luz un poco más amplia, sí podemos hacer sutura invaginante, aparte de los puntos simples sueltos continuos o discontinuos, como decían, más la parte de la sutura invaginante se pueden implementar. Para tener una correcta verificación de que los puntos hayan quedado de forma correcta, se puede llenar una jeringa estéril con 10 ml o 20 ml de cloruro que esté estéril y tibio, y vamos a introducirlo al lado de la incisión. Hacemos a presión, como ven en la imagen, el compañero nunca suelta esa zona, y si al momento de nosotros hacer este llenado, en la parte de los puntos hay al menos una gota, toca volver a suturar, con el fin de asegurarnos que la luz intestinal pues quede de forma correcta y no vaya de pronto a ocasionar de pronto que los jugos gástricos se esparzan a nivel intestinal y que por ende pues esto ocasiona una septicemia a futuro. Llegado el caso este tricoesobares, ya me generó pues como tal a nivel de la paroscopia una septicemia muy crónica, entonces es necesario hacer una enterotomía con una anastomosis, ¿sí? Entonces normalmente pues esto se recomienda para eliminar segmentos intestinales que sean isquémicos o necróticos o neoplásicos, causados por alguna infección fúngica o por ende algo que tenga a nivel el paciente, a nivel interno. Entonces, las invaginaciones no se pueden reducir y también son tratadas mediante la recesión de anastomosis como tal. Entonces, normalmente pues vemos que de pronto el tejido, ¿sí? Más que todo el segmento que está allí en conjunto con los vasos está de pronto de forma necrótica. Entonces, lo ideal pues sería retirar esa porción para que no se esparza esta necrosis. Entonces lo mismo, mi compañero en la parte de abajo, unos 4 metros por encima donde está la necrosis, va a hacer sujeción para que esto pues no se vaya a generar o esparcir. Importante tener en cuenta el arco terminal, ¿sí? De los vasos sanguíneos o los vasos del yeyuno donde se encuentre como tal pues este neoplasia. Se va a quitar el pedazo completo, respetando como tal o haciendo como se ven la sutura de los respectivos vasos sanguíneos para que no haya una hemorragia, como se muestra pues en la imagen B. Y por ende se va a situar el primer punto en el borde mesentérico y el segundo en el borde opuesto, ¿sí? Entonces ahí se va a hacer pues una sujeción. Por ende, como se ve en la imagen C, se van a colocar puntos sueltos externos simples para completar la anastomosis. ¿Qué significa anastomosis? Unir ambos intestinos que anteriormente fueron expuestos o separados, en conjunto con la parte mesentérica, con sutura continua simple. De esta manera. Entonces, esto se puede realizar en pequeños mamíferos que normalmente pues es muy común que ellos tengan este tipo de alteraciones, no solo por pelos o de pronto parte como tal ¿de qué? De,
sino también por cuerpos extraños podemos podemos observar este tipo de intervenciones. Normalmente esto, después de cualquier procedimiento, pues los pacientes siempre tienen que comer, ¿sí? Después, más que todo, pues el heno. Y normalmente los ecotrofos son, a diferencia de la materia fecal de ellos. En algunas especies de pequeños mamíferos, ellos consumen estos ecotrofos ya que tienen altas cantidades de sodio, potasio, aminoácidos, carbohidratos, que al momento de ellos defecarlos y volverlos a consumir, pueden aprovechar casi el 100% de estos aminoácidos. Y es importante y es de forma correcta que lo hagan. Entonces, a diferencia de la materia fecal normal, que se vería de esta manera. Otras cosas normalmente pues son fracturas, más que todo en pequeñas especies como pequeños mamíferos, más que todo los hurones o los erizos em, o algunos hámster tienden a generar pues fracturas, ya sea porque se les enredó un pelo en los miembros o por la jaula de pronto se fracturaron el miembro y el propietario pues no se ha dado cuenta y generaron pues en esta ocasión, como se pueden dar cuenta, una necrosis del miembro o puede ser sencillamente pues una fractura. Entonces, cuando estos pacientes son tan pequeñitos, la verdad, pues no hay necesidad de poner pines o clavos, ¿sí? Aunque ahorita en la clínica veterinaria están implementando este tipo de ocasiones, que son clavos intramedulares con pines y tutores externos para estas especies. Son clavos que normalmente son propios para estas especies con el fin de no generar pues un peso externo y que el paciente por ende pues pueda realizar una correcta evolución de callo óseo. O en algunas ocasiones se puede afrontar la fractura, ¿sí? Igual manera anestesiado el paciente, pero realizando pues un vendaje de Robert Jones en estas especies y quietud para ver si de pronto esa fractura afronta y forma callo óseo y puede salir de forma correcta. Ay. Y pues las más utilizadas, que es la castración y la OVH. Normalmente pues se utiliza más que todo para reducir la parte de agresividad o sobrepoblación o cuando hay casos ya tumorales o distocias más que todo en hembras como piómetras o alteraciones reproductivas o también alteraciones de comportamiento o cría. Entonces acá les dejo pues unos pasos que normalmente pues se realizan en estas especies, que es para realizar pues de pronto una orquiectomía de forma correcta. Entonces, normalmente pues se incide la parte de la piel, como se ve en la primera imagen. Luego se expone la túnica vaginal, se exterioriza pues la parte del ligamento y cuidadosamente pues se retira con la parte de directamente con la mano o con tijera, si ustedes desean. Luego de esto, pues se van a separar la túnica vaginal con la parte escrotal, que normalmente pues estás con los dedos más fácil y práctica realizar pues esta separación. Luego ya exteriorizando pues la parte del testículo, se va a hacer una anastomosis con una pinza, una curva, un mosquito, y por ende se realiza pues una sutura que normalmente pues sean preferiblemente dos de seguridad, suturas simples y por ende se corta y por último se cierra la piel, que sería el procedimiento pues más básico. Y la parte como tal de hembras, para retirar toda eh, la parte ovárica específicamente, la parte de varisterectomía. Se exponen ambos ovarios, se localizan de forma correcta y por ende se quitan ambos y aparte una parte del cervix con el fin de no generar pues de nuevo el ciclo como tal. Lo otro pues es que también hay sobrecrecimiento de algunas uñas, ¿sí? Más que todo pues en cuis. Este sobrecrecimiento en algunas ocasiones las uñas se tienden a crecer internamente generando abscesos. Entonces, lo ideal por estrés se puede pronto sedar un poco el paciente con isuflorano y retirar pues el sobrecrecimiento de estas uñas. Esto puede generar pues acúmulo de suciedad, mal olor, hongos
y que de pronto pues el paciente genere una piodermatitis o una apodermatitis. Entramos en el cuarto ítem, que es para hablarles un poco de la parte de manejo de shock y la parte de, ¿qué? De hemorragias y de soporte. Acá les tengo fisiológicamente explicado cómo se produce un shock hipovolémico por hemorragias. Entonces, normalmente este shock hipovolémico se denomina por una disminución de sangre. Ya puede ser de un 15 a un 25%, que haya una hemorragia en vaso, en pulmón, en piel, por cualquier procedimiento que el paciente tenga. Entonces, esto hace que el paciente tenga una estimulación en la parte cardíaca y me genere un aumento de la presión arterial, generándome que pueda tener una isquemia y que se active el sistema renino-angiotensina, generándome pues la liberación de aldosterona y retención tanto de agua como sodio. Entonces, este acúmulo me puede generar algunas ocasiones necrosis tisular, generando que haya una vasodilatación y por ende generalmente produzca una disminución de la presión arterial. O por ende, el paciente pues allí puede generar un gasto cardíaco, un fallo cardiorrespiratorio y puede fallecer. En esta isquemia, si no ha disminuido la presión arterial, puede ocasionar que haya un estancamiento de sangre, generando pues una hemoconcentración y por ende una hipoxia tisular con una disnea prolongada. Este sería médicamente lo que puede ocasionar. En algunas ocasiones por bastante tóxico que les comentaba, por cuerpos extraños o por avance de enfermedad, el shock séptico o endotóxico se ocasiona especialmente por inflamación. Entonces, se activan los cinco puntos, los signos cardinales, como lo son el calor, el dolor, hinchazón, eritema y pérdida de la función del órgano. Entonces, esto aumenta la parte de los microorganismos y por ende aumenta el daño a nivel del tejido, liberando sustancias vasoactivas, específicamente como la histamina y los leucotrienos, generándome que el paciente haga una vasodilatación y me vuelva al principio como una hipovolemia, que fue lo que les acabé de mencionar. Entonces, esta hipovolemia o esa vasodilatación me genera que el paciente haga una transducción, una trasudación que genera pues el edema, una coagulación intravascular como una trombosis y una diapesis, que son petequias en todo el sistema. Entonces, ¿cómo yo puedo corregir sistémicamente esto? Por tres pasos simples, al igual que la monitorización a nivel intraoperatorio, que es la ventilación, la infunción o para infundir y la perfusión. Entonces, ventilación es básicamente oxigenoterapia. Ya pueden ser en cámaras de oxígeno, directamente con un ambú o directamente pues con con condensador de oxígeno, ¿sí? Normalmente pues con la máquina de anestesia pues hay oxigenoterapia asistida mecánica, entonces se puede implementar. Infundir es agregar líquidos, ya sean coloides o cristaloides, dependiendo de la especie. Y llegado al caso, pues que esto no tenga una correcta evolución, perfundir, pasamos a proceder a medicamentos que puedan reanimar las contractibilidades, ya sea cardíaca, y aumentar la parte respiratoria del paciente, como lo es la adrenalina, que les comentaba en el último como tal. Y para finalizar, las consideraciones éticas y legales que debemos tener en cuenta en procedimientos de anestesia. Entonces, es importante nosotros hablar con el propietario claros del consentimiento informado de anestesia. Entonces, este consentimiento informado, antes de ustedes de pronto socializarlo, que el paciente lo lea, el propietario lo lea, que conlleve que el paciente puede generar riesgos anestésicos, puede entrar en shock, reacciones anafilácticas por algún medicamento, que pueda convulsionar, se pueda tener decaimiento, un fallo cardiorrespiratorio y en el peor de los casos la muerte. Así sea una simple sedación, lo que dicen por ahí, el procedimiento más básico o más rápido son los que más se complican. Entonces, para cuidarnos nosotros como médicos veterinarios en salud y mantener claro pues a los propietarios, siempre leer el consentimiento informado y que firmen con cédula la parte de los propietarios,
que si tienen alguna pregunta, pues se la hagan saber a ustedes antes de firmar, que ellos estén seguros de que pronto es lo que estén firmando y que por ende, pues las complicaciones ya teniendo en cuenta este proceso o este consentimiento, podamos nosotros actuar de forma correcta y que por ende pues no vamos a tener de pronto luego alteraciones, porque se le informó al propietario antes de hacer así sea una curación o una sedación. Como les digo, los propietarios, los animales exóticos se estresan muy rápido y pueden fallecer hasta en consulta. Entonces, lo ideal siempre pues es que firmen un consentimiento informado, no solo de anestesia, sino también hasta de consulta, que ahorita estoy implementando. Por lo mismo, llegan de pronto muy en mal estado por el estrés y empiezan a generar pues un fallo cardiorrespiratorio. Entonces, lo ideal pues siempre, siempre mantenernos y cuidarnos en salud. Y eso sería todo por hoy, muchachos. Entonces ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas o inquietudes que tengan respecto a la clase. Ya pueden activar sus audios y sus cámaras. O si desean, pues el chat ya está activo eh, por si desean escribir alguna inquietud que tengan. Sí. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, mi consulta es, en caso de conejos o hámster, es una castración, se puede hacer en machos, dijo, Ujú. creo. También se puede esterilizar en caso de hámster más que nada hámster será, pero conejos también, o no se esteriliza, hembras. Claro, yo como mostré en las diapositivas, yo esterilizo mucho conejos. Uno porque de pronto, como ellos se reproducen muy rápido, como viste, ellos tienden a tener una gestación las hembras y de pronto bien con hembra y macho, solamente de 25 o 28 días. Entonces todo el tiempo, y la parte del coito o la parte de ovulación es inducida. Entonces, todo el tiempo que él quiera montar va a generar gestación. Entonces, uno por agresividad, por control y manejo como tal de sobrepoblación en algunas ocasiones y más porque son especies domésticas. Entonces, como te digo, puedes implementar la parte de la medicación que te instaure más el procedimiento que te lo expliqué por imágenes para realizar una orquiectomía en estos pacientes. Lo mismo se realiza en hámster para disminuir un poco la agresión y más que todo en ellos porque, como te digo, empiezan a generar masas tumorales por la longevidad corta, entonces también se implementaría la parte de la esterilización. Doctora, una pregunta más, si el conejo, de repente, con la coneja ya está preñada y estoy en ese momento, estoy haciendo la cirugía, está preñada, ¿concluyo normal? ¿Puedo esterilizar ya con feto y todo? Pues ahí siempre, como te digo, es informar al propietario, ¿sí? Pues uno saber el consentimiento y el riesgo, pero siempre pues que llegado el caso, que te diga la propietaria un ejemplo, de pronto la conejita esté en esterilización, esté en gestación, pero quiero operarla. Entonces, para tú confirmar, puedes hacer primero una ecografía para mirar de pronto en qué etapa está el feto, si de pronto tiene la parte de la fetocardia a nivel cardíaco, sí, cardíaco a nivel de la parte de la ecografía. Entonces, nosotros obteniendo la parte como tal y la medición de los latidos, mirar cómo están, pues nosotros le decimos a la propietaria. eh, si llegaba el caso, los fetos, por ende, pues no tienen latidos cardíacos o ya están muertos y generan absorción, ¿sí? O reabsorción fetal. Ahí sí sería necesario intervenir y hacer un retiro completo con fetos porque están muertos, ¿sí? Entonces,
Antes de pronto tú tomar esa decisión, primeramente pues hablar con la propietaria, hacer exámenes sanguíneos, al menos una ecografía para evaluar cómo está la parte funcional reproductora del paciente, en qué etapa están. Y tú como médico veterinario, pues aconsejar qué es lo más viable para él. Si está en el último tercio de la gestación, pues ya no puedes interrumpir la gestación, ¿sí? Sino ya, pues cuando por ende hasta ahora están en la parte como tal del embrión, que hasta ahora se está formando, pero como te digo, como ellos tienen un periodo de gestación muy corto, puede ser que ya estén bastante grandes, pero siempre informar y hacer una ecografía como recomendación, Gracias, doctora, se le agradece. ¿vale? Doctora, Buenas noches. buenas noches, doctora. Disculpe, le quería preguntar, en conejos y cuyos, tanto en hembras como en machos, ¿a qué edad usted recomendaría esterilizar? Bueno, normalmente para que alcancen su vida sexual, normalmente pues como tal en hembras alcanzarían a partir de los 4 meses, perdón, de los 6 meses, las aparte de las hembras y los machos a partir de los 8 meses. Ahí ya ustedes pueden concluir con la parte de la esterilización. Llegado el caso, pues, de que lo ideal, no sucede lo mismo como tal en la parte como tal de pequeñas especies, que es importante primero dejar un celo para que pues ellos puedan evaluar de forma correcta la parte de la funcionalidad renal y hepática. En ellos, como por ende esto es un celo inducido, entonces no es necesario que de pronto esperemos a una camada para que se puedan esterilizar. Si no se puede hacer ya cuando cumplan su madurez sexual, ¿sí? Ahí ya se pueden como tal esterilizar esta parte de estos pequeños mamíferos. ¿Y en cuyos el celo también es inducido? Puede ser inducido. Ujú. Y lo mismo, la parte de la madurez sexual puede llegar hasta ese punto. Ok, Por eso doctora, ellos se reproducen tan rápido. Ok. muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces si no hay más preguntas, recuerden que igual el material de estudio se lo suministra en conjunto con los certificados, si ustedes así lo desean. Espero la clase haya sido de su agrado, que tengan una feliz noche, un saludo desde Colombia y espero verlos en otra oportunidad.